Bueno, estamos con el tema del diálogo interreligioso dentro del modernismo, del gran capítulo del modernismo, el gran tema, y hablando de la declaración Dominus Iesus del año 2000. Y estaba resumiendo, empezando a resumir los 6 puntos esenciales de cómo se articula esta declaración, ¿no? Y allá mencioné el primero, que era sobre la revelación de Jesucristo, que es definitiva y que es plena, que es total. Bueno, el segundo punto es de la Dominus Iesus contra la tesis que la acción de salvación del Verbo Eterno sería universal y por lo tanto válida también fuera de la Iglesia, y la del Verbo encarnado estaría limitada solamente a los cristianos. Cuidado, esto es muy sutil y es muy peligroso justamente por lo sutil. Porque la Dominus Iesus afirma que la salvación viene del único Verbo encarnado, Jesucristo, Hijo único del Padre. Es decir, no sé si notaron dónde está la sutilidad de este tema. Ya no es como era antes, estos son neomodernistas, la contraposición que todavía la siguen haciendo, ¿no? Entre Jesús de la historia y el Cristo de la fe. De un Jesús de la historia que no se conoce nada, según ellos, y un Cristo de la fe que lo armaron las comunidades cristianas primitivas. Sino algo mucho más sutil, y por eso digo, la salvación vendría, fijaos, ¿no?, del Verbo Eterno prescindiendo de su encarnación. Dios, antes de encarnarse, ya está salvando, ¿no? Y salva además más allá de la encarnación. Como la encarnación es Jesucristo y Él funda la iglesia para la salvación de la humanidad, dejando fuera el verbo encarnado, se deja fuera la iglesia. Y en definitiva, para la salvación universal no haría falta la iglesia. Su misterio de encarnación, muerte y resurrección es la fuente única y universal de salvación para toda la humanidad. Por lo mismo, también la declaración denuncia como errónea, o sea, herética, digamos, la tesis de una salvación por obra del Espíritu Santo con carácter más universal que la salvación que viene del Verbo encarnado, crucificado y resucitado. El Espíritu Santo, por empezar, es de hecho el Espíritu de Cristo resucitado. Y su acción no se pone fuera o al lado de la acción de Cristo, porque es Dios trino y uno que obra la salvación, querida por el Padre, pero realizada por Cristo con la cooperación del Espíritu Santo. El tema es sacarlo a la iglesia de lado para la salvación y también sacarlo a Cristo. Y claro, entonces si yo saco a Cristo, saco a la iglesia, bueno, Buda me puede salvar, qué sé yo, Mahoma, bueno, estas barbaridades. Bueno, pero es eso. Entonces nos ponemos en un pie de igualdad, pero no del pie de igualdad. El pie de igualdad es que lo ponemos como mercancía ahí, en total igualdad, como aquel video famoso, porque había un niño Jesús, me acuerdo, frente a, qué sé yo, no me acuerdo, a todos los símbolos de las demás religiones, a un Buda, no me acuerdo, pero era ponerlo ahí. Ahí está, lo mismo. Lo mismo da Buda que Cristo, la iglesia, que la mezquita, qué sé yo. Bueno. Tercer punto, la salvación obrada por Cristo, de nuevo, los puntos fundamentales de esta declaración Dominus Iesus. La salvación obrada por Cristo es única y universal, no está ni acotada ni compartida con otras mediaciones. Es decir, que las propuestas de salvación de Dios fuera de la única mediación de Cristo resultan contrarias a la fe católica. Eso lo pone muy claro. Y eso no se puede aceptar, los ecumenistas no lo pueden aceptar. Bueno, en la iglesia, el cuarto, la iglesia es única y una. El Señor Jesús continúa su presencia y su obra de salvación en la iglesia y a través de la iglesia, que es su cuerpo. Los fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica entre la iglesia fundada por Cristo y la iglesia católica.
En efecto, la única iglesia de Cristo, dice, seguía el Concilio Vaticano, subsiste en la Iglesia Católica. Tiene que haber dicho más claramente, es la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Bien. Pero aquí hay una cosa muy interesante que también los ha puesto muy mal a los ecumenistas. Dominus Iesus diferencia entre iglesia, hace una diferencia entre iglesia y comunidades eclesiales. Atención. Las iglesias que no aceptan la doctrina católica, el primado del obispo de Roma, sino aceptan el Papa, permanecen unidas a la Iglesia Católica por medio, dice, de estrechísimos vínculos como la sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente consagrada. ¿Quiénes son estas iglesias? Las iglesias orientales, las ortodoxas. Tienen la sucesión apostólica y tienen la Eucaristía verdadera. No han perdido eso. Dice, por eso también en estas iglesias está presente y operante la Iglesia de Cristo, si bien falte la plena comunión con la Iglesia Católica. Es decir, ellos también tienen desde los apóstoles la sucesión apostólica. En un punto se cortó, fue el cisma de Oriente, que era el punto más importante, fue en el 1050. Ahí se corta el cisma de Oriente, se separan las iglesias. O la iglesia se separa, ¿no? Se separa la iglesia cismática de Oriente, se separa de la línea central, que es la de Roma. Pero mantienen los obispos, mantienen la sucesión apostólica, mantienen, por lo tanto, los sacerdotes válidamente ordenados y también la Eucaristía, la misma doctrina sobre la Eucaristía, no hubo cambio en nada de eso. Por lo tanto, esas se las llama iglesias. Por el contrario, las comunidades eclesiales, dice, que no han conservado el episcopado válido, porque aunque se llamen episcopalianas y se digan que hay obispos, no son válidos. Quebraron esa sucesión porque tienen otras doctrinas. Y la genuina, dice, íntegra sustancia del misterio eucarístico, es decir, no tienen la Eucaristía, no son iglesia en sentido propio. Sin embargo, dice, los bautizados en estas comunidades han sido incorporados por el bautismo a Cristo, es decir, se reconoce el bautismo de qué sé yo, de un evangelista, de un bautista, de un anglicano. Y por lo tanto, dice, están en una cierta comunión, si bien imperfecta, con la Iglesia Católica. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación. ¿Cómo lo puedo yo traducir en palabras simples? Puedo decir que sí, está el Espíritu Santo, pero no en su plenitud, no de la misma manera. Y una forma incluso de verla, yo diría lo siguiente: las apariciones de la Virgen, donde da mensajes, se da solo en el seno de la Iglesia Católica. Fijaos que en la Iglesia de Oriente hay manifestaciones de la Virgen, y aprobadas y reconocidas, y bueno, a mí me ha tocado ver un icono de la Santísima Madre de Dios, la portaitisa, que exudaba el aceite crismal, que ellos llaman miro, perfumado, ¿no? Precioso, hay manifestaciones. En Zeitún apareció durante muchísimo tiempo, un año, la Virgen, en la cúpula en Egipto, ¿no?, de la iglesia copta. Pero son manifestaciones, pero nunca habla, nunca da mensajes. No se aparece como se aparece en la Iglesia Católica, no hay un Lourdes, no hay un Fátima. Es decir, ¿y eso por qué? Porque no es lo mismo. Y el Espíritu Santo está, pero no de la misma manera. Quinto, con respecto a la Iglesia, el reino de Dios y el reino de Cristo, solo lo enuncio, esto es más largo. Dice, no se puede en ningún modo negar o vaciar de significado la íntima conexión que existe entre Cristo
el reino y la iglesia. El reino de Dios que conocemos por la revelación no puede ser separado ni de Cristo ni de la iglesia. Y el sexto, por último, la iglesia y las religiones en relación con la salvación. Debe ser firmemente creído que, esto lo pongo con mis palabras, no se puede hacer a menos de la iglesia aquí en la tierra. Ella es necesaria para la salvación porque Cristo, único Salvador y único mediador ante el Padre y único camino de salvación, está presente en la iglesia. Ciertamente que Dios quiere que todos los hombres se salven, sí, pero si por un lado está la posibilidad de salvación en Cristo extendida a todos los hombres, por el otro la necesidad de la iglesia en orden a esa misma salvación. Para aquellos que no forman parte de la iglesia, pueden acceder a la salvación de Cristo por la gracia que los ilumine. Aquellos que nunca conocieron incluso ni saben que hay una iglesia, aunque cada vez es menos eso, ¿no? Esta gracia, de todos modos, siempre va a venir de Cristo, proviene de Él, porque esa gracia es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Queda claro que sería contrario a la fe católica considerar a la Iglesia como un camino de salvación al lado de aquellos constituidos por las otras religiones. Es lo mismo, es ese indiferentismo religioso. Y aunque se arguye, ¿no?, que donde hay verdad, ahí está la semilla del verbo, sí, es verdad, cuidado, pero cuidado, ¿no? Cuidado, hay que acotarlo. La semilla de la palabra no se puede ignorar que está en otras religiones. Pero tampoco se puede ignorar que en otras religiones, en cuanto dependen de supersticiones o de otros errores, constituyen más bien un obstáculo para la salvación. Es decir, nos fijemos, sí, aquí está esto, sí, pero ¿y todo lo otro? Todo lo otro es un obstáculo a la salvación. Es como cuando una herejía. Sí, hay una parte de verdad, pero la otra desvía. La Iglesia respeta otras religiones, sí, pero excluye esa mentalidad indiferentista, es decir, da lo mismo, no hay diferencia entre una y otra, marcada por un relativismo religioso que termina por pensar que una religión es tan buena como la otra. Como exigencia del amor a todos los hombres, la Iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo. Esto no es hacer proselitismo, es seguir el mandato del Señor y sobre todo, además, primero por eso y luego es el amor hacia la humanidad, de que tiene que ser salvada. No se la debe dejar en la ignorancia o que vaya por caminos de perdición. Por eso la Iglesia anuncia, la Iglesia constantemente que esto debe hacerlo porque es el único camino, la única verdad, la única vida en que los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en que en Dios reconcilió consigo todas las cosas. Bueno, conclusión. Al tratar el tema de la verdadera religión, recuerda Dominus Iesus que los padres del Concilio Vaticano II afirmaron: creemos que esta única religión verdadera subsiste, yo diría, y es, en la Iglesia Católica y Apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la obligación de difundirla a todos los hombres, diciendo a los apóstoles: id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Esto es Mateo 28, versículos 19 y 20. Por su parte, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida, abrazarla y practicarla. Bueno, vamos a dejar aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.